Buenas noches, vamos a continuar nuestro estudio de la historia eclesiástica. Es una historia emocionante, es una historia desafiante, es una historia bendecida por nuestro Padre Celestial. La Iglesia del Señor Jesucristo ha estado aquí en esta tierra desde que el Señor Jesucristo la fundó y durante su ministerio personal. Y Él dijo que su iglesia estaría aquí en esta tierra hasta que Él venga. Ya han corrido más de 2000 años desde que Él hizo esa declaración, esa promesa. Y Él no falla. Él es la verdad, todo lo que nos dice es lo cierto, y su iglesia, pues, como hemos visto en el estudio de los siglos atrás, después de haber sido establecida allá en Galilea y luego estuvo en Jerusalén y luego de ahí comenzó a cundir el evangelio y a fundarse más iglesias en el Asia Menor, y después de eso se cruzó el mar Mediterráneo y se llegó a Macedonia, donde ya estaban los portones principales hacia Europa. De ahí la palabra de Dios dice también, sí, que los apóstoles trabajaron y como producto de los creyentes que también habían venido de otros lugares, como de las Galias, de Inglaterra y otras partes de Europa. Por supuesto que también ahí llegó la palabra de Dios y las prácticas, las enseñanzas y prácticas doctrinales comenzaron también aún desde el primer siglo a practicarse en diferentes partes del mundo. Había ya muchas iglesias establecidas alrededor del mar Mediterráneo y luego comenzaron a pulular también iglesias nuevotestamentarias en Europa. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, el versos 17 en adelante. Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, dijo el Señor a sus miembros de su iglesia primitiva que Él fundó. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dado. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Qué clara que es la palabra de Dios, ¿verdad? En capítulo 16 también dice que inclusive esta persecución, este acosamiento iba a llegar inclusive hasta el crimen, hasta matar a los discípulos del Señor Jesucristo, a los miembros de las iglesias nuevotestamentarias, y así ha ocurrido a través de los siglos, ¿verdad? El estudio pasado estuvimos cubriendo un poco acerca de cómo el evangelio llegó aquí a América, ¿verdad? A Norteamérica primeramente. Y mencionamos pues sí que este barco llamado Mayflower venía por lo menos con 102 pasajeros. Muchos de ellos, si no la mayoría, eran bautistas. Por supuesto, ellos eran los más atrozmente perseguidos, tanto en las Galias como en Inglaterra y en otras partes de Europa.
Y como dijimos en el estudio pasado, el Señor, nuestro Dios precioso, Él siempre abría caminos, abría puertas, daba oportunidades para que ellos no murieran todos, no fallecieran todos, pero que de alguna manera Dios los cubría, ellos se escapaban y pronto comenzaban a multiplicarse. En cualquier lugar donde ellos se asentaban, Dios hacía que muchos se arrepintieran, fueran bautizados y establecidos en sus iglesias. En septiembre 16 de 1620, este barco llamado Mayflower, partió de Plymouth, Inglaterra, hacia este nuevo mundo llamado América, y venía con 102 pasajeros. Cruzaron el Atlántico, les tomó 2 meses llegar aquí hasta las costas de Norteamérica en noviembre 11 de 1620. Arribaron aquí a un lugar ahí por Massachusetts, por lo que después iba a ser Virginia, Rhode Island y todo ese lado, en un lugar que se llamaba Cape Cod. Cape Cod. Parece que ya había, por supuesto, muchos habitantes acá, ¿verdad? Muchos indígenas en este lugar. No es para menos porque por lo menos 500 años antes de Cristo, según la historia, no antes de Cristo, 500 años antes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó, ¿verdad?, a Centroamérica, a El Salvador y otras partes ahí de Centroamérica en el año 1492. Y estamos estudiando, pues, que en el año 1620, que es como 200 años después, es que este barco vino, ¿verdad?, de ese lado de Europa, de Inglaterra, de Plymouth, para venir aquí a estas tierras. Pero según la historia, inclusive 500 años antes de Cristóbal Colón, una pandilla de vikingos, guiado por este hombre, Leif Erikson, arribó aquí en Norteamérica y establecieron una colonia, o sea, una comunidad, ¿verdad? Esta es una historia muy, muy interesante, ¿verdad? Y de todas maneras, gracias al Señor que cuando nuestros hermanos llegaron acá, a Cape Cod, la tribu de indios, Dios les ayudó para que no fueran exterminados, ¿verdad? Bien pudieron haberlos matado a todos ellos y robarse todas sus pertenencias del barco y todo lo demás, pero Dios en su misericordia los protegió del ataque de los indios y se hicieron amigos. De alguna manera siempre Dios ayudó a que pudieran comunicarse y establecer amistad y ayudarse en las siembras del maíz, del trigo, y los indios les enseñaban dónde podían ir a cazar sin peligro, dónde ir a pescar también y todas esas cosas, ¿verdad? Y otra vez, es nuestro Dios abriendo nuevos caminos, haciendo que ellos encontraran nuevos territorios donde podían con toda libertad adorar a Dios y servir al Señor y continuar predicando el Evangelio y bautizando y fundando iglesias. Hermanos, es precioso. En el libro de El rastro de la sangre podemos encontrar ahí detalles de cómo iglesias enteras de las Galias, varias congregaciones, varias iglesias nuevotestamentarias que estaban siendo atrozmente perseguidas, pudieron escaparse y venir. La congregación entera, completa, junto con su pastor y todo lo demás, para establecerse aquí
en Norteamérica. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué lindo que ocurrió esto. Por supuesto que no solamente los hermanos bautistas, ¿verdad? Quizá ellos fueron uno de los primeros pioneros que llegaron acá, pero después también vinieron luteranos, calvinistas, católicos, congregacionalistas, calvinistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una cosa que miramos en la historia es que estos grupos que no eran bautistas, donde se asentaban, establecían sus propias leyes y hacían sus propios gobiernos y solamente los que eran, por ejemplo, los presbiterianos o los congregacionalistas o los anglicanos querían establecer sus propias reglas también y las leyes eran de no permitir tampoco a nadie más con otras creencias, con otras doctrinas y otras prácticas que pudieran practicar su religión con toda libertad. Mire que ellos venían escapándose. Todos estos protestantes venían escapándose de la persecución horrible que estaban padeciendo también en Europa y en otras partes. Pero sin embargo, como habían salido del catolicismo, ellos ahora estaban haciendo las mismas prácticas que habían aprendido de su madre, el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y es algo que casi no se menciona, pero aquí mismo, en este siglo XVII, en 1600, hubo persecución, muerte, hubo decomiso de las propiedades de nuestros hermanos. En Massachusetts, en Virginia, en otros lados ocurrían esas cosas donde predominaban otros protestantes que no eran bautistas. Los hermanos bautistas eran afectados por estas reglas y por estas injusticias de ellos, ¿verdad? Hay muchos detalles, hay muchas cosas que en los libros de historia están registrados, ¿verdad? Hay una persona bastante famosa que se llamó Patrick Henry. Es famoso, ¿verdad? Se le atribuye esa expresión famosa de denme libertad o denme muerte, ¿verdad? Él era muy elocuente, tenía una oratoria muy ferviente, electrificante, era un predicador, un abogado, y él ayudó mucho inclusive a la constitución de las leyes de los Estados Unidos, ¿verdad? Los primeros presidentes fueron aconsejados por él para tener la constitución, para formar la constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Pero estas cosas pues ocurrieron en este tiempo, en los años 1600, 1638 más o menos. Antes de eso, unos 15 años atrás, por ejemplo, en el año 1623, él, junto con Roger Williams de Rhode Island, habían viajado a Inglaterra de nuevo, se habían regresado para conseguir el permiso legal de establecer esta comunidad de Rhode Island, donde estaban un gran número de bautistas. Ya ellos estaban trabajando, organizándose como iglesia
pero al mismo tiempo querían también encontrar la aprobación de Mr. Cromwell, para que ellos pudieran establecerse en este lugar legalmente. Y lo lograron. Y lo lograron. El hermano John Clark fue el primer pastor de esta iglesia bautista misionera que fue establecida en Rhode Island, que por cierto en el libro de El rastro de la sangre dice que esa iglesia todavía existe. En unos pocos años va a tener ya 400 años de existencia, ¿verdad? Y hermanos, es de estas iglesias que han sido establecidas acá desde el año 1630 en adelante, 1640, 50, 60, 70, 1700, etcétera, donde comenzaron a multiplicarse a pesar de la persecución de otros protestantes, a pesar de hacer ellos desterrados de sus lugares. Y desterrado quería decir, si ellos no se sujetaban, por ejemplo, la práctica de los presbiterianos, anglicanos, congregacionalistas, ha sido bautismo de niños, ¿verdad? Como aprendieron eso del catolicismo, ellos hacían esas cosas y la cosa era de ley. A los bautistas, hermanos bautistas, les exigían que ellos debían de bautizar a sus niños también. Y como rehusaban a someterse a eso, entonces por eso eran encarcelados, eran azotados, eran desterrados. Y desterrado quería decir ser echado al bosque, a los indios, y quedaban expuestos pues para que sufrieran, ¿verdad? Siendo atacados por los indios. Era una cosa horrible por lo que todos estos hermanos pasaron. Pero mire que ellos, no obstante sus persecuciones, sus privaciones y todo lo demás que estaban sufriendo, ellos luchaban tenazmente por la libertad religiosa, no solamente por la libertad de ellos, pero por la libertad de todos los demás, no importa cuál religión fuera, no importa cuál religión fuera. Y el mundo, hermanos, está en deuda. El mundo religioso, el mundo cristiano nominal, está en deuda con los bautistas. Toda la libertad que gozan ahora los protestantes, no importa qué nombre tengan, de practicar sus reuniones en este país, en Estados Unidos, se debe al trabajo de los hermanos bautistas. Eso está bien testificado en todos los libros de historia, y no son libros escritos nada más por bautistas, pero otros hombres honestos, sinceros, que nos dicen la verdad de la historia. Así que gloria al Señor, hermano, por estas cosas, ¿verdad? Nosotros, los hispanos, que somos de Centroamérica, Suramérica, México y otras partes donde se habla el español, tenemos que estar agradecidos y delante del Señor por estos hermanos que vinieron desde las Galias, desde Inglaterra, de Escocia, de otros sitios, ¿verdad? Que vinieron aquí a Norteamérica para establecerse como iglesias y luego establecerse como asociaciones y enviar misioneros y que nos trajeran el evangelio y nos enseñaran las doctrinas de la palabra de Dios, y sabiendo que de veras este trabajo misionero, predicar, bautizar, celebrar la cena del Señor, organizar iglesias, etcétera, etcétera, era hecho con toda la autoridad divina, con toda la autoridad del cielo. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo como Salvador personal,
12 de marzo de 1966 en la Iglesia Bautista Misionera Hebrón de Costa Rica. Eso fue un domingo, una noche, y me acuerdo que el martes era culto de oración. Yo estaba ahí, el pastor, hermano Jorge Torrentes, me pidió que hiciera la despedida del servicio de oración con una oración. Yo me acuerdo lo que sentía mucho en mi corazón, gratitud por este trabajo de nuestros hermanos de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo dije, Señor, bendice a estos hermanos que han venido de Estados Unidos, a esas iglesias que los han enviado acá para que nos traigan el Evangelio, la palabra de Dios, estas doctrinas preciosas de tu Santa Biblia. Y hasta la actualidad es lo que siento todavía, es lo que todos debemos de sentir todavía. Gratitud, porque hemos recibido y heredado tal bendición también. Amén. A través de los siglos, hermanos, la palabra de Dios sí nos ha enseñado, ¿verdad?, que las iglesias del Señor Jesucristo se caracterizan por estas doctrinas que a través de los años nuestros hermanos han sido firmes, han sido fieles, y no importa el precio que hayan tenido que pagar, ellos han aprendido que si es por encarcelamiento, multas, persecución, tormento, destierro, decomisar sus bienes, etcétera, muerte o lo que sea, hermanos, con todo gozo han entregado todo al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, porque es su reino espiritual, la iglesia nuevo testamentaria, la que ha sido establecida, y ellos han estado dispuestos a pagar el precio que haya que pagar, con tal de pertenecer a una de ellas, ser parte de la esposa del Cordero, de la novia de Cristo, por la cual Él viene para reinar juntamente con Él. Amén. Todos los demás hermanos, ya se sabe que por su fe en Cristo Jesús, por obra del Espíritu Santo, por trabajo de la palabra de Dios, también se convierten a Cristo y son salvos. Amén. Pero no son iglesias del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y doctrinas, por ejemplo, como estas, doctrinas fundamentales, por las que ellos han pasado esta persecución, esta angustia, este tormento y esta muerte, ha sido, por ejemplo, que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia espiritual con Cristo como su fundador y Cristo como su única cabeza y legislador, ¿verdad? Número 2, sus ordenanzas son solamente dos: el bautismo y la cena del Señor, las cuales son típicas y memoriales, no salvadoras. Ni el bautismo salva, ni la cena del Señor salva. Es solamente la salvación por el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Exclusivamente por la fe en nuestro Salvador Cristo Jesús. Sus líderes son solamente dos: los pastores y los diáconos, los cuales son siervos de las iglesias de Cristo Jesús. Amén. El gobierno eclesiástico es pura democracia, y esta es solo ejecutiva, jamás legislativa. No estamos para estar estableciendo cambios o leyes, o quitando o poniendo. Ya todo eso está delineado bien claro en la palabra de Dios, y solamente tenemos que ejecutar lo que ya está legislado en la palabra de Dios. Amén.
Número 5, sus leyes y doctrinas están en el Nuevo Testamento y solo en él. Amén. El Nuevo Testamento es nuestra única regla de fe y práctica. Amén. Número 6, sus miembros son solamente creyentes, que son salvos por gracia, no por obras, porque por obras nadie se justifica, nadie se salva, es exclusivamente por la fe en Cristo Jesús y por la gracia de Dios, a través del poder regenerador del Espíritu Santo. Número 7, otra doctrina cardinal de nuestros hermanos antepasados y son las nuestras también. Sus requerimientos son el bautismo de los creyentes por inmersión para ingresar a la membresía de la iglesia y luego la obediencia y lealtad a todas las leyes del Nuevo Testamento. Amén. Número 8, varias iglesias individuales e independientes en su ejecución de las leyes y la disciplina y en sus responsabilidades con Dios, pero cooperando en la obra. Cada iglesia sí es individual, es independiente, es soberana, responsable únicamente al Señor. Creemos también en la separación total de la iglesia y del Estado. El Señor Jesucristo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Número 10, absoluta libertad religiosa para todos. El Señor, nuestro Dios poderoso, precioso, eso es lo que nos enseñó en la palabra de Dios, absoluta libertad religiosa para todos. Nadie puede estar agarrando del cuello a otra persona o torciéndole el brazo para obligarlo a que crea esto o que crea lo otro. No, es solamente por medio de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra de Dios, que cada uno en su propia alma, en su propia conciencia, resuelve si obedece o no, ¿verdad? Pero todos tenemos la prerrogativa de elegir qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Si queremos creer en el Evangelio, recibir a Cristo voluntariamente como nuestro Salvador personal o no. Y los destinos son el infierno para los incrédulos, los que rechazan a Cristo como Salvador personal, o el cielo, la gloria eterna para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y Señor personal de sus vidas, ¿verdad? Pero esto es por medio de esta absoluta libertad religiosa para todos. Hermanos, como dije, vuelvo a repetir, el mundo está en deuda con nuestros hermanos bautistas del pasado. Gloria al Señor. Debemos de estar nosotros llenos de gozo, de gratitud al Señor, porque somos eso, iglesias con autoridad divina para predicar, para enseñar, para bautizar, para celebrar la cena del Señor, para ordenar jóvenes al ministerio, instituir seminarios donde se estudia la palabra de Dios, enviar misioneros, elegir nuestro propio pastor, etcétera, etcétera, ¿verdad? La palabra de Dios dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando él habla de su iglesia, dice, y a ti, iglesia mía, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Qué privilegio, qué poder, qué honor, qué responsabilidad
tan grande tenemos en estar ejecutando la palabra de Dios acá, practicándola y promulgándola a otros también. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y vamos después a mirar un poco más de cómo se siguió desenvolviendo la obra de nuestras iglesias misioneras bautistas aquí en Estados Unidos y cómo nosotros en otros países hispanos, en África, también en Europa, Australia y en otros lugares de aquí, el Señor Jesucristo ha usado la asociación de nuestras iglesias para que el Evangelio siga cundiendo y la palabra de Dios siga extendiéndose. Amén y amén. Y seamos fieles, sigamos orando los unos por los otros, ayudándonos en este avance del reino de los cielos aquí en la tierra hasta que Él venga. Amén. Señor bendiga, hermano. Buenas noches.